No, estás extraviado en tu soledad. Estás explorando los recovecos de una mente que percibe con intensidad. Este vídeo no es para etiquetar tu distanciamiento, sino para mostrarte cómo, en ese retiro interior, germina una fuerza silenciosa capaz de iluminar tu camino. A veces, la mente más brillante es también la más silenciosa, no porque no tenga nada que decir, sino porque ha visto demasiado, demasiadas máscaras, demasiados juegos, demasiadas palabras que no significan nada y entonces se calla, se retira. Observa a las personas emocionalmente profundas, como tú, no se alejan por desprecio, se alejan por necesidad. Necesitan espacio para respirar entre tanto ruido. Necesitan soledad para escuchar su propia alma. Y eso duele, porque mientras los demás socializan sin filtro, tú sientes cada palabra como una piedra, cada mirada vacía, como un espejo roto, cada conversación superficial, como una pérdida de tiempo vital. Entonces empiezas a elegir el silencio, no como castigo, sino como protección. La mayoría no entiende lo que significa vivir con una mente despierta. No comprenden el agotamiento de pensar sin parar, de analizar cada gesto, de percibir el fondo detrás de cada forma. No saben lo que es entrar en una habitación y sentir el clima emocional sin que nadie diga una sola palabra. Eso no es arrogancia, es sensibilidad elevada. Y esa sensibilidad, cuando no se regula, pesa ante aíslas, no porque quieras estar solo, sino porque no puedes seguir fingiendo que no te duele estar rodeado de personas con quienes no puedes ser tú. Te distancias, porque el mundo se volvió demasiado superficial para la profundidad que habita en ti. Y aunque ese retiro te salva, también te rompe, porque en el fondo deseas conexión, pero una conexión real, desnuda, honesta, una conversación que no tema tocar las sombras, compartido que no sea incómodo, un abrazo que no necesite explicación. Este es el dilema de muchas almas conscientes, la necesidad de estar lejos para poder respirar y el deseo profundo de ser visto sin tener que explicarse en esa contradicción te habita. Y sin embargo, es precisamente en esa aparente contradicción donde empieza tu poder, porque el silencio que te distancia también te revela, te muestra lo que realmente importa, te enseña a observar sin juicio, a elegir tus palabras con intención, a valorar la presencia más que el espectáculo. El peso de tu silencio no es debilidad, es señal de que estás dejando de vivir hacia afuera para empezar a vivir hacia adentro. Y en ese tránsito empieza la transformación. Este video no es para etiquetar tu distanciamiento, sino para mostrarte cómo en ese retiro interior germina una fuerza silenciosa capaz de iluminar tu camino. Hay un tipo de soledad que no destruye, transforma. No es la soledad del abandono, ni la que brota del rechazo. Es la soledad elegida, la que nace del alma cansada de fingir, la que abraza el silencio no como huida, sino como regreso. Muchos temen estar solos. Tú, en cambio, has empezado a comprender que la soledad no es el enemigo. Es el espejo en el que no miente, el que refleja tu sombra sin adornos, el que te muestra las heridas que intentaste esconder en medio del ruido social. En el bullicio es fácil ignorarse, en el silencio te escuchas y cuando lo haces te das cuenta de cuánto te habías descuidado por intentar encajar, de cuánto te habías traicionado para no incomodar, de cuántas veces dijiste sí con los labios mientras tu alma gritaba no en la soledad. Entonces se convierte en tu maestra, te enseña a estar contigo sin máscara, a sostener tu mirada en el espejo sin bajar los ojos, a sentir el dolor sin anestesia y aún así seguir a Carl Jung
Decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y eso es lo que estás haciendo, despertando. En cada instante de soledad es una clase sobre ti mismo. Aprendes a identificar tus patrones, a ver los miedos que te dominan, a entender por qué repites ciertas decisiones, por qué te atraen ciertos vacíos. La soledad te educa con firmeza, pero sin crueldad. Te muestra que no necesitas estar lleno de personas para sentirte completo. Te recuerda que puedes ser tu propia compañía, tu propia guía, tu propio refugio. Sí, es cierto. Hay momentos en que duele no tener con quién compartir lo que descubres. Duele sentir que tu camino interior te aleja de quienes amas. Duele crecer en dirección opuesta al entorno, pero en ese dolor hay verdad, y en esa verdad hay fuerza, a una fuerza serena, la que nace de estar en paz con quien eres, la que no necesita aplausos para sentirse valiosa, la que se construye en silencio, mientras el mundo corre sin rumbo en la soledad. No es castigo, es initiation. No estás perdiendo. Estás encontrando claridad y con cada paso solitario te haces más tú, más libre, más consciente, más fuerte. A veces no es que no quieras hablar, es que nadie parece entender el lenguaje de tus pensamientos. Hablas, pero no resuena. Compartes, pero no conecta. Y así, poco a poco, te acostumbras al eco, a escuchar tu propia voz rebotando en él. Vacío. En las mentes sensibles y profundas no buscan cantidad, buscan sintonía, buscan esa rara vibración en la que dos almas pueden habitar un mismo silencio sin necesidad de explicarse. Pero eso no ocurre a menudo. Cuanto más reflexionas, más difícil se vuelve encontrar un espejo, alguien que te mire sin temor, sin juicio, sin necesidad de arreglarte, alguien que pueda simplemente sostener tu profundidad sin ahogarse en ella. Y esa escasez te lleva a alejarte, no por orgullo, no por arrogancia, sino porque has entendido que no puedes forzar la conexión donde no hay raíces. Muchas personas inteligentes desarrollan una especie de exilio emocional. Viven entre los demás, pero no se sienten entrelazadas. Ríen, conversan, se relacionan, pero dentro siguen solas, no porque no quieran compañía, sino porque la mayoría de las relaciones giran en torno a lo inmediato, lo superficial, lo que entretiene, pero no transforma. Y tú anhelas otra cosa, un espacio donde puedas ser sin reducirte, donde tu complejidad no sea una carga, sino una bienvenida a la incomodidad. Aparece cuando intentas compartir lo que te habita, y la respuesta es evasiva, vacía, o simplemente incapaz de sostenerlo. Es como ofrecer una joya y recibir indiferencia, como abrir tu pecho y ser recibido con silencio incómodo. Entonces te retraes, te conviertes en tu propio refugio, y aunque eso te fortalece, también puede encerrarte, porque no fuiste hecho para vivir en constante aislamiento. Nady Low Few, incluso el más sabio, necesita, de vez en cuando, una mirada que le diga te veo. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más evolucionas, más selectiva se vuelve tu alma. Y eso, aunque duela, es parte del proceso. No aprendes a no mendigar conexión, a no rebajarte para encajar, a sostener tu verdad. Incluso si eso significa caminar solo en tu mente, no está mal por ir más allá. Tu corazón no está roto por sentir más de lo que puedes explicar. Solo estás aprendiendo a no conformarte con vínculos que no nutren, a esperar con calma los encuentros que sí valen, porque existen. Tal vez escasos, tal vez raros, pero existen, y hasta que lleguen, el eco de tus pensamientos será tu compañía más fiel. Ese eco que, aunque solitario, te recuerda que sigues vivo,
consciente y despierto. Hay un momento en el que la soledad deja de ser refugio y se convierte en renacimiento, después de tanto tiempo en silencio, después de tantas noches en compañía de tu propia sombra. Algo dentro de ti empieza a cambiar. Ya no huyes, ya no te lamentas por no encajar. Empiezas a recordar quién eras antes del ruido, antes de las máscaras, antes de adaptar tu verdad para ser aceptado, Y ese recuerdo es el inicio de tu fuerza, porque entiendes que no necesitas ser entendido por todos, que no estás aquí para encajar, sino para encarnar tu esencia, tu mirada distinta, tu sensibilidad, que muchos no comprenden, pero que es tu mayor heredón en el aislamiento. Entonces, deja de ser un castigo, se vuelve un fuego alquímico en quema lo falso, deshace las capas que te recubren y revela, en la profundidad del silencio, una versión de ti que no necesita aprobación ante. Vuelves dueño de ti mismo, donde antes había incomodidad, ahora hay presencia. Donde antes había vacío, ahora hay claridad. Donde antes buscabas fuera, ahora habitas dentro. En la mente que antes te alejaba, ahora te guía. El corazón que antes se cerraba, ahora elige con sabiduría. Y la soledad que antes dolía, te fortalece. No es que hayas dejado de necesitar a los demás, es que ya no necesitas perderte para estar con ellos. Y aquí llega el clímax, el día en que ya no usas tu inteligencia para distanciarte, sino para discernir, para elegir mejor, para construir relaciones conscientes, para saber cuándo abrirte y cuándo proteger tu energía, porque ahora sabes que no estás roto, estás despierto, y la soledad fue tu iniciación. Fuiste al fondo de ti mismo y volviste más fuerte, más silencioso. Mas tú nací termina este viaje no con una respuesta, sino con una certeza silenciosa. Lo que no podías compartir con los demás, lo convertiste en tu poder interior. Ahora caminas con calma, no porque todo esté resuelto, sino porque aprendiste a vivir contigo mismo sin miedo, Y eso es libertad.